Uno de los cuentos más hermosos de Andersen habla de un niño que tiene un pájaro, al que ama por su canto, pero descuida demasiado. Tanto que al pájaro se le va apagando lentamente su canto, hasta que al fin muere. Entonces el niño, lleno de remordimiento, llama a sus amigos llorando, y entre todos dan sepultura al pájaro con refinada pompa y la más tierna pena. Lo que estas criaturas ignoraban es que no son solamente los niños quienes hacen morir de hambre a los poetas, y gastan en sus monumentos y funerales sumas que habrían bastado para darles de vivir y proporcionarles desahogo y comodidad. ¿Por qué les digo esto? Lo entenderán cuando les revele el secreto que estoy por contarles. Los personajes de mi historia son, en principio, tres jóvenes pintores que vagaban por las zonas rurales de Francia. Se llamaban Claude, Karl y Patrick. Eran unos artistas magníficos, pero extremadamente pobres. Tan pobres eran que habían quedado varados en una aldea bretona, donde otro joven pintor, no mucho más adinerado que ellos, los había salvado literalmente de morir de hambre. El cuarto joven pintor bretón se llamaba François. Pero en aquella época, estoy hablando de mediados del siglo XIX, François no era mucho más importante ni conocido que los otros tres, y era tan pobre que solo podía alimentar a sus amigos con nabos. Es más, aún los nabos solían faltar. Ellos llegaron a ser amigos inseparables. Juntos pasaban horas muy agradables, pero también horas de gran amargura. Tanto que un día, en el pueblo, llegó el momento que les negaron ni un solo centavo más de crédito hasta que no pagaran las deudas que habían acumulado. La situación de los cuatro era desesperante. Todos padecieron de terror. Hubo un gran silencio hasta que de pronto Karl se levantó y después de pasearse nerviosamente les dijo: esto es una vergüenza. Miren esas telas. Pilas y pilas de cuadros tan buenos como cualquiera de los que se venden en Europa. Muchísimos forasteros lo han dicho. Sí, pero nadie los compra, dijo François. No importa, pero lo han dicho. Además es cierto. Mira tu Angelus, por ejemplo. Ah, mi Angelus, dijo François. Me han ofrecido 5 francos por él. ¿Pero y por qué no lo vendiste?, le preguntaron todos. Bueno, se defendió François, es que pensé que valía más. Es más, estaba seguro. Así que pedí 8 francos. Pero el comprador dijo que lo pensaría, que volvería, pero no volvió. Ojalá alguien me diera hoy un repollo por mi Angelus. Un repollo, dijo otro, por favor, se me hace agua la boca, no me hables de cosas tan tentadoras. Entonces Karl preguntó: muchachos, ¿le falta realmente méritos a esos cuadros? Díganme la verdad. Todos respondieron que no, que de ninguna manera, que los cuadros eran muy buenos. Y Karl siguió: o sea que si se les agregara un nombre ilustre a esos cuadros, se venderían a precios espléndidos, ¿no? Todos respondieron que sí. Entonces Karl dijo que lo que había que hacer era agregar un nombre ilustre a esos cuadros, que eso los haría ricos, muy ricos a los 4. Claro, todos se echaron a reír y le sugirieron al pobre Karl que se internara una temporadita en un hospicio, entre muchas otras propuestas más. Pero Karl insistió. Recordó que en la historia habían ocurrido muchos casos de grandes pintores cuyos méritos habían sido reconocidos después de muertos, y que casi se podía anunciar una ley, que todo gran pintor desconocido sería reconocido y sus cuadros vendidos a alto precio después de muertos, y que por lo tanto uno de los 4 debía morir. Ante el asombro de los demás, Karl
sugirió echarlo a suertes. Y después, solo después, aclaró que no se trataba de una muerte real. El elegido tenía que desaparecer y cambiar de nombre, pero antes tenía que pintar día y noche. Pero no cuadros terminados, no, bastaba con bocetos inconclusos, una docena de pinceladas, algo sin sentido, pero con cierto sello personal, alguna marca, algún amaneramiento fácil de reconocer. Esas son las cosas que son reconocidas y cotizadas por los museos y coleccionistas de todo el mundo. Y mientras el futuro joven pintor desaparecido acumulaba obra, los demás debían ir preparando el terreno, publicitando la obra del genio, recorriendo Francia de punta a punta, sobre todo París, para que cuando llegara el momento del gran funeral todo estuviera a punto. Sortearon después al futuro genio y el elegido para morir resultó ser François. Al día siguiente, los tres sobrevivientes se marcharon, cada uno con una docena de pequeños cuadros de François bajo el brazo, mientras éste se quedaba pintando. El joven Patrick llegó hasta las cercanías de un gran pueblo y se puso a bocetar una mansión. Pintó y pintó hasta que el dueño de casa lo advirtió y se acercó a ver. Cuando lo creyó suficientemente interesado, el joven Patrick extrajo de su maletín un cuadro de François y señalándolo le dijo al hombre: supongo que usted reconocerá esto, ¿no? Este hombre fue quien me enseñó. Al ver que el hombre permanecía en silencio, Patrick, casi al borde de la indignación, le dijo: ¿no querrá usted insinuar que desconoce su firma, no? Claro, el hombre, algo avergonzado, fingió que sí, que lo conocía, claro. ¿Cómo no iba a conocer la firma del gran pintor bretón? Y ahí se dio cuenta, Patrick, que era el momento de contarle que la figura del gran maestro se estaba extinguiendo, que solamente le quedaban 3 meses de vida. De más está decir que el dueño de casa hizo inmediatamente una oferta y terminó pagando por la obra la suma de 800 francos. Karl llegó a París, se hizo amigo de los corresponsales extranjeros y así logró que el estado de salud del gran maestro se conociera no solamente en toda Europa, sino también en los Estados Unidos. A los 3 meses de haber partido de su pequeño pueblo, los 3 jóvenes farsantes se encontraron en la capital. Todo estaba ya tan maduro que no era necesario prolongar por mucho más tiempo las expectativas del mercado. Entonces escribieron a François y le dijeron que guardara cama y comenzara a consumirse rápidamente. Mientras tanto echaron cálculos y llegaron a la conclusión de que entre los 3 habían acumulado 79.000 francos. Después, Claude y Patrick hicieron sus valijas y acompañaron a François en su agonía. Lo hicieron también para evitar que la casa del gran maestro se llenara de entrometidos. Y disciplinadamente, día tras día, Karl, que permanecía en París, informaba a la prensa acerca del inexorable final del pintor. Cuando todo estuvo ya a punto, Karl también se sumó al grupo. El gran funeral causó un gran revuelo en todo el mundo. Los hombres notables de todas las ramas del arte se hicieron presentes para testimoniar su dolor. Mientras que nuestros 4 amigos llevaban el féretro que contenía una figura de cera. Sí, dije bien, los 4, porque el mismísimo François ayudaba a llevar su propio féretro disfrazado de pariente lejano. Todo el mundo sabe cómo aumentaron los precios de los cuadros. Hay actualmente en París un coleccionista que posee 70 cuadros de Millet y ha llegado a pagar por ellos 2 millones. Y ni hablar de lo que cuestan hoy los bocetos y los estudios que Millet hizo a paladas durante las 6 semanas que duró su fingida agonía. Pero ahora debo develarles el secreto y decirles que François, el joven pintor, era en realidad nada menos
que François Millet. ¿Quién no lo ha oído nombrar? ¿Quién que haya entrado alguna vez a un museo importante no ha visto alguna obra de François Millet? ¿Entienden por qué les mencioné el cuento de Andersen? Porque por una vez no se hizo morir de hambre a un genio para poner en bolsillos de otro las recompensas que debió recibir él. No se permitió que ese pájaro cantor cantara sin ser oído para ser pagado luego con la fría pompa de un gran funeral. Y lamento mucho si alguno de ustedes ha pagado alguna vez una fortuna por un cuadro de François Millet, ese impostor que una vez en la historia del arte confundió las frágiles nociones de valor y precio.